Hyeon nunca pensó que algún día tendría que venderse a sí misma. Y sin embargo, allí estaba, en una enorme oficina con ventanales panorámicos, apretando entre las manos una hoja arrugada, una notificación de la fiscalía. A su hermano menor, Minseon, le esperaban 5 años de prisión por malversación. Pero él no había malversado nada. Su jefe lo había incriminado, echándole encima sus propios fraudes. Demostrarlo sin un abogado caro era imposible. ¿Entonces acepta?, preguntó el hombre de mediana edad, vestido con un traje impecable, sentado frente a ella. Era el señor Choi, el abogado que 3 días atrás la había llamado para proponerle una reunión. Yo. Hyeon se humedeció los labios resecos. Necesito pensarlo una vez más. No hay tiempo, replicó con frialdad el abogado. El juicio es mañana. Mi cliente le ofrece 100 millones de wons por un año de matrimonio ficticio. Recibirá la mitad inmediatamente después del registro, suficiente para pagar al abogado y cubrir todas las deudas de su hermano. La otra mitad, al cabo de un año, tras el divorcio. Las condiciones son simples: vivirá en la casa de mi cliente, fingirá ser una esposa atenta ante los familiares y el personal médico. Mi cliente está gravemente enfermo, confinado a una silla de ruedas. Tiene 82 años. Su familia insiste en que alguien lo acompañe en los últimos meses de vida. Hyeon tragó saliva. 82 años. Inválido. Los últimos meses de su vida. Sería una cuidadora. Decente y bien pagada, con el estatus oficial de esposa. ¿Y si él muere antes del año?, susurró. Recibirá toda la herencia, según el contrato matrimonial, respondió el abogado con calma. Mi cliente no tiene hijos. Sus parientes son lejanos, y no desea dejarle su fortuna. Por eso busca esposa, aunque sea ficticia. ¿Por qué yo?, preguntó Hyeon, levantando la vista. ¿Por qué me eligió a mí? El señor Choi dudó un momento antes de responder. Mi cliente tiene sus razones. Ha visto su foto, ha leído su biografía. Usted encaja. Algo en su tono hizo que Hyeon se pusiera en guardia. Pero el recuerdo de Minseon, de su rostro pálido y asustado en la prisión preventiva, pesó más que cualquier duda. De acuerdo, susurró. Acepto. A la tarde siguiente, Hyeon estaba en la oficina del registro civil, vestida con un sencillo vestido beige comprado en una tienda cercana por 20.000 wons. A su lado, en una silla de ruedas, estaba un anciano encorvado con un traje gris. Peluca canosa, gruesas gafas, manos temblorosas cubiertas de manchas de la edad. Su rostro estaba parcialmente oculto tras una mascarilla médica. El abogado explicó que su cliente tenía el sistema inmunitario debilitado. ¿Acepta contraer matrimonio?, preguntó la empleada, mirándola con una desaprobación apenas disimulada. Hyeon sabía perfectamente lo que pensaba aquella mujer. Una cazafortunas joven casándose con un anciano por dinero. Que pensara lo que quisiera. Lo importante era salvar a Minseon. Sí, respondió con firmeza. El anciano asintió. Su mano temblaba mientras firmaba los documentos. 20 minutos después, Hyeon salió del registro como la señora An. Oficialmente, una mujer casada. El abogado los llevó a un coche negro de cristales tintados. El anciano no pronunció palabra durante todo el trayecto, solo respiraba con dificultad. Hyeon, sentada a su lado, apretaba el bolso contra su pecho y miraba por la ventana el Seúl del atardecer. La casa a la que los llevaron resultó ser una mansión enorme, en el exclusivo barrio de Gangnam. 3 plantas, jardín, guardias en la entrada y decenas de habitaciones. El abogado condujo a Hyeon hasta una habitación en el segundo piso, amplia, con una cama enorme y vista al jardín. Aquí vivirá, dijo él. Mi cliente está en la habitación contigua. La enfermera de guardia se retira por las noches.
Si necesita algo, llámeme. Le tendió un sobre. Hyeon lo abrió con las manos temblorosas, adentro había un cheque de $500,000. Mañana se lo entrega al abogado de su hermano, dijo el señor Choi. Por ahora, descanse. Buenas noches, señora An. Salió. Hyeon se quedó sola en aquella habitación ajena y lujosa, sosteniendo el cheque que salvaría a su hermano. Se sentó al borde de la cama y rompió a llorar. Cerca de la medianoche, Hyeon yacía despierta en la oscuridad. No podía dormir. Pensaba en Men-sien, en cómo por la mañana correría a ver al abogado, en cómo liberarían a su hermano bajo fianza. Cómo todo volvería a la normalidad. De pronto, la puerta de su habitación se abrió silenciosamente. Hyeon se incorporó sobresaltada, el corazón desbocado. En el umbral se dibujaba una silueta en silla de ruedas. Perdone, no quería asustarla, sonó una voz anciana y ronca. No puedo dormir. ¿Puedo pasar? Hyeon encendió la lámpara de noche. El anciano entró lentamente en la habitación. Aún vestía el traje gris, pero ya no llevaba ni la mascarilla ni las gafas. Claro, murmuró Hyeon, subiendo el edredón hasta el pecho. ¿Desea algo? ¿Agua? No, el hombre se acercó despacio a la cama. Necesito hablar con usted, señora An. O mejor dicho, señora Hyeon. Llevó la mano a la cabeza y se quitó la peluca gris. Hyeon se quedó petrificada. Bajo la peluca había una densa cabellera oscura. El anciano se levantó de la silla. Se enderezó. Se puso de pie. Frente a ella estaba un hombre de unos 30 años, alto, de complexión atlética, con un rostro atractivo y firme. Se quitó las prótesis de las manos, revelando una piel joven, sin una sola mancha. Permítame presentarme, su voz era ahora grave, sin rastro de la vejez. An Yuno. Su esposo. Tengo 30 años, estoy perfectamente sano y jamás he estado en una silla de ruedas. Hyeon no pudo articular palabra. Solo lo miraba con los ojos muy abiertos, llenos de terror. ¿Qué? ¿Qué significa esto? Balbuceó al fin. ¿Es alguna clase de broma? Usted. Ninguna broma, respondió Yuno con serenidad, apoyándose en la silla. El matrimonio es completamente legal. Usted recibió $500,000 y su hermano será ayudado. Pero hay un detalle. Se acercó un paso más. Hyeon retrocedió instintivamente. Ahora eres mi esposa legal, Hyeon. Y sé tu secreto. El de que hace 15 años huiste de mi casa y asustaste a todos. La sangre se le heló. La habitación giró ante sus ojos. No. Susurró. No, eso es imposible. ¿Lo recuerdas? La voz de Yuno se endureció. Hace 15 años eras una chica del orfanato Esperanza. Mi madre, la difunta señora Ansue, te acogió temporalmente. Quiso darte una vida normal. Y una semana después desapareciste en mitad de la noche, sin decir una palabra. Mi madre se enfermó del susto, tuvo un infarto. La policía te buscó por todo Seúl. Creímos que te habían secuestrado o asesinado. Fueron 2 meses de infierno para mi familia. Y cuando por fin te encontraron en otra ciudad, te negaste a explicar por qué huiste. Simplemente callaste. Volviste al orfanato y no dijiste nada, como si te hubieras tragado las palabras. Hyeon se tapó el rostro con las manos. Los recuerdos la golpearon con fuerza. Ella, una adolescente asustada de 15 años, el enorme y hermoso hogar de los An, la bondadosa señora An que la recibió con cariño, prometiéndole ayudarla con los estudios. ¿Y él? Aquel hombre. ¿Por qué huiste, Hyeon? Preguntó Yuno con voz cortante. Mi madre murió hace 3 años sin conocer la verdad. Se culpaba a sí misma, creyendo que te había tratado mal.
Le rompiste el corazón. ¿Por qué? Hyeon bajó las manos. Las lágrimas corrían por sus mejillas. No puedo, susurró. No puedo hablar de eso. Si podrás, dijo Juno con frialdad. Porque ahora eres mi esposa. Firmaste un contrato por 1 año. Vivirás en esta casa. Y voy a descubrir la verdad. Mi madre merece, al menos, justicia después de muerta. Se giró hacia la puerta. Buenas noches, esposa. Mañana continuaremos nuestra conversación. La puerta se cerró tras él. Hyeon se quedó sola en la oscuridad, temblando de pies a cabeza. ¿Qué había hecho? No durmió en toda la noche. Permaneció acostada, mirando fijamente el techo, repasando en su mente los acontecimientos de aquella semana, 15 años atrás. La semana que tanto había intentado olvidar. Cuando el amanecer asomó por la ventana, se levantó y miró su reflejo en el espejo, un rostro pálido, ojeras profundas, el cabello despeinado. A sus 30 años, parecía agotada. La vida nunca había sido generosa con ella. Después del orfanato, terminó un instituto técnico, trabajó como recepcionista en un pequeño hotel, viviendo de salario en salario. Su única alegría era Minseon, su hermano menor, al que había criado después de que lo separaran de su familia disfuncional. Minseon era un chico inteligente, estudioso, había ingresado en la universidad. Pero luego consiguió trabajo en una empresa donde su jefe resultó ser un estafador. Y ahora su hermano de 23 años estaba en prisión preventiva, acusado de un crimen que no había cometido. Hyeon se lavó la cara con agua fría y se vistió con unos vaqueros y una camisa blanca sencilla. Tenía que llamar al abogado, entregar el dinero, liberar a Minseon. Pero antes debía enfrentarse a Juno. Salió de la habitación y se detuvo en el pasillo, sin saber a dónde ir. La mansión era enorme, y era la primera vez que estaba allí. Buenos días, señora, se oyó una voz femenina. Hyeon se giró. Se acercaba una mujer de mediana edad con bata blanca, la enfermera de la que el abogado había hablado la noche anterior. El desayuno está listo en el comedor del primer piso, dijo la mujer con una sonrisa. El señor An la espera. Gracias. Murmuró Hyeon. Bajó por la amplia escalera. En el comedor, junto a la gran ventana, Juno estaba sentado a la mesa. A la luz del día se veía aún más imponente, hombros anchos, facciones perfectas, el cabello oscuro peinado con cuidado. Llevaba pantalones negros y una camisa gris. Leía el periódico mientras tomaba café. Siéntate, dijo sin mirarla siquiera. Hyeon se sentó frente a él. Enseguida le sirvieron un plato con tortilla, tostadas y fruta. Pero no podía comer. Hoy tengo que ir a ver al abogado, dijo con voz firme. Debo entregarle el dinero para mi hermano. Irás, asintió Juno, dejando el periódico a un lado. Pero después de que hablemos. La observó con atención, como si quisiera leerle el alma. Hace 15 años, en verano, te trajeron a esta casa, empezó. Tenías 15 años y vivías en el orfanato desde los 8. Mi madre era benefactora de aquel orfanato, solía visitarlo con frecuencia. Te vio y decidió que merecías una vida mejor. Te ofreció quedarte con nosotros un tiempo, para que descansaras del ambiente institucional y pudieras mejorar en los estudios. Mi padre y yo estuvimos de acuerdo. Yo también tenía 15 años entonces, estudiaba en secundaria. Mi padre casi nunca estaba en casa, trabajaba en una gran empresa, siempre de viaje. Mi madre también estaba ocupada, dirigiendo los negocios familiares y otros proyectos. Pero intentaba dedicarte tiempo. Hyeon escuchaba en silencio, con las manos apretadas bajo la mesa. Vivíamos aquí nosotros, una ama de llaves que venía por horas, los guardias. Continuó Juno. Y el tío Sano, primo de mi padre. Por aquel entonces se quedaba mucho tiempo con nosotros,
porque estaba pasando por un divorcio y buscaba un lugar donde vivir temporalmente. Tendría unos 45 años. ¿Lo recuerdas? Hyeon palideció. Asintió lentamente. Sí. Lo recuerdo, susurró. Estuviste en la casa 6 días, Juno se inclinó hacia adelante. La 7ª noche desapareciste. Mi madre se despertó a las 4 de la mañana y descubrió que no estabas. Tu habitación vacía, las cosas esparcidas, la ventana abierta. Despertó a todos. Los guardias registraron el jardín, la propiedad. No te encontraron. Llamaron a la policía. Empezó la pesadilla. Mi madre lloraba, se culpaba. Mi padre volvió de urgencia de su viaje. El tío Sano también estaba preocupado, ayudaba en la búsqueda. Durante 2 semanas estuviste en paradero desconocido. Luego te hallaron en Busan, en la estación. Intentabas irte aún más lejos, pero no tenías dinero. Los servicios sociales te trajeron de vuelta a Seúl, al orfanato. Mi madre intentó hablar contigo, pero tú solo llorabas y callabas. Te negaste a volver a nuestra casa. Te cerraste por completo. El director del orfanato dijo que no querías explicar nada. Y te dejamos en paz. Guardó silencio. La miró fijamente. Un mes después mi madre sufrió su primer infarto. Los médicos dijeron que fue por estrés. Ella se culpaba, pensaba que te había asustado o herido de algún modo. Vivió atormentada por esa pregunta durante años. ¿Por qué la niña a la que quiso ayudar huyó como si escapara de un monstruo? ¿Qué le habíamos hecho? Hyeon cerró los ojos. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. No hicieron nada, dijo en voz baja. Su madre fue buena conmigo. Se preocupaba por mí, me daba ropa bonita, comida deliciosa, contrató un tutor para ayudarme con los estudios. Yo soñaba con quedarme en su casa para siempre. Entonces, ¿por qué? La voz de Juno sonó cargada de dolor. ¿Por qué huiste? Hyeon abrió los ojos y lo miró directamente. Porque el tío Sano me acosaba, dijo con un hilo de voz. Venía a mi habitación por las noches. Me tocaba. Decía que aunque yo hablara, no me creerían, porque yo no era nadie, una huérfana del orfanato, y él era un pariente de la familia. Que debía estar agradecida por vivir en una casa así. Tenía miedo. No sabía a quién contárselo. Temía que nadie me creyera. Y la 6ª noche, cuando volvió, escapé por la ventana. Solo corrí. Porque ya no podía más. El silencio cayó sobre el comedor como un sudario. Juno la miraba, y su rostro se fue endureciendo poco a poco. Su mandíbula se tensó. En sus ojos ardía una ira fría, terrible. Sano. Dijo lentamente. El tío Sano te acosó. Sí, Hyeon se limpió las lágrimas. Intentaba evitarlo, cerraba con llave, pero él tenía la suya. No sabía qué hacer. Tenía 15 años. Estaba aterrada. No creía que nadie fuera a ayudarme. Hasta entonces, todos los adultos que había conocido culpaban siempre a los niños, nunca a los mayores. Pensé que aquí sería igual. Juno se levantó bruscamente. Se alejó hasta la ventana y apoyó las manos en el alféizar. Guardó silencio durante largo rato. Lo siento, dijo al fin, con voz ronca. Siento mucho que eso te haya pasado. Y que mi familia no te haya protegido. Ustedes no lo sabían, susurró Hyeon. Nadie lo sabía. Debería haberlo sabido, Juno se volvió hacia ella. Su expresión hizo que Hyeon se estremeciera. Mi madre debió intuirlo. Todos debimos hacerlo. Era un buen actor, dijo Hyeon con una sonrisa amarga. De día parecía un tío amable. Y de noche. No terminó la frase. ¿Dónde está ahora? Preguntó Juno con voz dura.
No lo sé. He intentado no volver a pensar en él nunca más. Juno sacó su teléfono y marcó un número. Señor Choi, dijo con frialdad. Encuéntreme a An San-ho, primo de mi padre. Quiero su dirección, su trabajo, todo. De inmediato. Colgó y volvió a mirar a Hyeon. ¿Por qué aceptaste este matrimonio? Preguntó. Cuando viste mi apellido, cuando supiste que era la misma familia. ¿Por qué no te negaste? Porque necesitaba el dinero para mi hermano, respondió ella con cansancio. Y creí que me casaba con un anciano. Pensé que solo cumpliría un año como cuidadora. Y luego desaparecería. No imaginé que todo esto. Que tú. Te busqué durante 5 años, dijo Juno. Después de la muerte de mi madre, decidí encontrar respuestas a sus preguntas. Te localicé. Supe que tenías problemas por tu hermano. Y decidí aprovechar la situación. Atraerte aquí. Obligarme a escuchar la verdad. Pensé que habías huido por alguna tontería adolescente que te asustó el lujo, la atención. Te odié por eso. Pero ahora. Guardó silencio. Ahora entiendo que mi familia destruyó tu vida. Y te mereces todas las disculpas del mundo. Perdóname, Hyeon. Perdóname por este engaño del matrimonio. Perdóname por no haberte salvado entonces. Hyeon no supo qué responder. Solo permaneció sentada, abrazándose a sí misma. Eres libre, dijo Juno. El dinero es tuyo. Tu hermano será salvado. Puedes marcharte ahora mismo, no te retendré. Nos divorciaremos. Recibirás los millones prometidos íntegramente como compensación por lo sucedido. Hyeon levantó la cabeza. ¿Por qué? Susurró. ¿Por qué de pronto has cambiado así? Porque no soy un monstruo, respondió Juno en voz baja. Porque no quiero causarte más dolor. Ya has sufrido bastante por culpa de mi familia. Vete, Hyeon. Eres libre. Pero Hyeon no se fue. Miraba a aquel hombre que ayer le había parecido su carcelero y hoy le ofrecía la libertad. Y algo dentro de ella se removió, un sentimiento desconocido. ¿Y si quiero quedarme? Dijo de pronto, sorprendida incluso por su propia voz. Aunque sea unos días. Quiero ayudarte a encontrar a San-ho. Quiero que responda por lo que hizo. Que nunca más pueda hacer daño a otras niñas. Juno la miró sorprendido. ¿Estás segura? Sí, respondió Hyeon con firmeza. He pasado 15 años en el miedo y la vergüenza. Ya es hora de que esto termine. Tras la conversación en el comedor, Juno llevó a Hyeon al abogado. El cheque de $500,000 fue entregado, y todas las formalidades quedaron resueltas. El abogado, un especialista penal con experiencia, prometió que para la noche Mencien saldría en libertad bajo fianza, y que en 1 o 2 semanas se retirarían todos los cargos. Tenía contactos en la fiscalía y sabía cómo demostrar la inocencia. A Hyeon le pareció que una montaña se deslizaba de sus hombros. Minseon sería libre. Su hermano menor no iría a la cárcel. Cuando regresaron a la mansión ya era cerca del mediodía. Juno acompañó a Hyeon hasta el salón y le pidió que esperara, tenía que hacer unas llamadas. Hyeon se quedó sola en la amplia sala con muebles antiguos y cuadros en las paredes. Paseó entre los sofás y los sillones, mirando las fotografías en los marcos sobre las estanterías. Allí estaba el retrato familiar, una mujer de mediana edad con ojos bondadosos, un hombre serio a su lado y el adolescente Juno entre ellos. Una familia feliz. Hyeon recordó a aquella mujer, la señora An Sue, que la había acogido con tanto cariño en esa casa 15 años atrás. No tengas miedo, Hyeon, le decía entonces, sonriendo. Aquí estás segura. Nadie te hará daño. Esta es tu casa mientras quieras quedarte. ¿Cómo se había equivocado?
¿Y cuánto le había costado ese error? Choi lo ha encontrado, sonó la voz de Juno. Hyeon se volvió. Juno estaba en la puerta, con el rostro sombrío. Sano vive en Seúl, en el barrio Mapodo. Trabaja como gerente en una pequeña inmobiliaria. Está divorciado, no tiene hijos. Vive solo. ¿Qué piensas hacer? Preguntó Hyeon con cautela. Para empezar, respondió Juno con dureza, hablar con él. Mirarlo a los ojos y escuchar lo que tenga que decir. Luego decidiré. Iré contigo. No, cortó Juno. No debes verlo. Podría ser peligroso para tu estado psicológico. Quiero mirarle a los ojos, insistió Hyeon. Debo hacerlo. 15 años he tenido miedo hasta de recordarlo. Basta. Voy contigo. Juno la observó largo rato y luego asintió lentamente. Está bien. Pero no iremos a su casa. Lo invitaremos aquí, a territorio neutral. A un restaurante. Diré que quiero hablar de asuntos familiares. Al día siguiente, el miércoles por la noche, estaban en un restaurante caro en Gangnam. Hyeon eligió una mesa cercana, algo apartada, desde donde podía ver la reunión sin ser vista. Juno ocupó una mesa separada junto a la ventana, esperando. A las 7:30 entró al restaurante un hombre de unos 60 años, algo corpulento, con el cabello ralo y una sonrisa engreída. An Sano. Hyeon lo reconoció al instante, aunque se había envejecido y engordado. Le vino náusea. Las manos le temblaron. Aguanta, se dijo. Tú puedes. Sano se acercó alegremente a la mesa de Juno y lo abrazó. Sobrino. ¿Cuánto tiempo? Como has crecido, te has hecho todo un hombre. Hola, tío, respondió Juno con frialdad, sin levantarse. Siéntate. Sano tomó asiento, mirando alrededor. ¿Qué lugar tan lujoso? ¿El negocio va bien? Oí que asumiste la compañía de tu padre cuando se jubiló. Sí, contestó Juno con brevedad. Tío, no te he invitado para una charla social. Necesito tratar un asunto importante. Claro, claro. Sano se frotó las manos. Siempre estoy dispuesto a ayudar a la familia. ¿Recuerdas a la niña del orfanato que mi madre trajo a nuestra casa hace 15 años? Sano frunció el ceño y fingió recordar. Ah. Sí, creo que hubo una. ¿Cómo se llamaba? ¿Hyeon? Luego se escapó, pobre Sue se preocupó mucho. Exacto, dijo Juno con voz helada. ¿Recuerdas por qué se escapó? ¿Cómo voy a saber? Encogió de hombros Sano. Tal vez se asustó. Los niños de orfanatos a veces reaccionan así al cambio. No, Juno se inclinó hacia adelante. Se fue porque venías a su habitación por las noches. La tocabas. Abusaste de una niña de 15 años. La cara de Sano palideció y luego enrojeció. ¿Qué? Eso es. Eso es absurdo. ¿Quién te ha dicho eso? Ella misma. Hyeon. La encontré yo. Sano se levantó de un salto, tirando la silla. Eso es mentira. Una mentira sucia. Esa chica siempre fue rara, se lo inventa todo. Siéntate, dijo Juno, en voz baja pero amenazante. Siéntate, o aquí mismo, delante de todos, diré lo que eres. Sano miró alrededor. Algunos comensales los observaban. Se sentó a regañadientes. Juno, bufó, no entiendes. Fue hace mucho. No pasó nada grave. La chica exagera. ¿No pasó nada grave? Apretó los puños Juno. Arruinaste la vida de una niña. Mi madre sufrió por esto. Mi madre murió sin saber la verdad por tu culpa. Tu madre murió de viejo, replicó Sano.
No me cargues culpas ajenas. ¿Y qué pruebas tienes? ¿Las palabras de una mujer sobre hechos de hace 15 años? No vas a demostrar nada. No necesito pruebas, dijo Juno con calma. Me basta con saber la verdad. Y ahora te doy una opción. O vas a la policía y confiesas lo que hiciste, o haré todo lo posible para convertir tu vida en un infierno. Destruiré tu carrera, tu reputación. Le diré a todo el mundo quién eres. No podrás encontrar trabajo. No podrás caminar tranquilo por la calle. Sano sonrió con malicia. Amenazas vacías. No tienes nada contra mí. Y si intentas algo, te demandaré por difamación. Inténtalo, se puso en pie Juno. Y veremos quién gana. Un hombre con dinero, contactos y voluntad de hierro o un miserable pervertido. Arrojó unos billetes sobre la mesa y se dirigió a la salida. Hyeon lo siguió con rapidez. En la calle, Juno se apoyó en la pared del edificio, respirando con dificultad. Escoria. Susurró. Ni se arrepintió. Ni siquiera intentó disculparse. He oído todo, dijo Hyeon en voz baja. Tenías razón. No ha cambiado. Juno la miró. Perdona que hayas tenido que oírlo. Sé que ha sido duro. No pasa nada, Hyeon negó con la cabeza. Lo necesitaba. Necesitaba verlo por lo que realmente es, un cobarde patético, no un monstruo de mis pesadillas. Guardaron silencio un rato. ¿Y ahora qué? Preguntó Hyeon. Ahora me ocuparé de la investigación, respondió Juno con determinación. Si Sano te hizo eso a ti, puede que haya más víctimas. Tenemos que encontrarlas. Tenemos que reunir pruebas. Y entonces él pagará por todo. El jueves por la tarde, Minseon fue liberado bajo fianza. Hyeon lo esperaba frente al centro de detención junto con el abogado. Cuando su hermano salió, pálido, demacrado, con los ojos llenos de miedo, ella corrió hacia él y lo abrazó con tanta fuerza que él soltó un gemido. Hermana. Susurró, hundiendo el rostro en su hombro. Tenía tanto miedo. Pensé que todo había terminado. Tranquilo, tranquilo, le acariciaba la espalda Hyeon. Ya pasó. Eres libre. El abogado dice que en una semana retirarán los cargos. Tiene pruebas de tu inocencia. Pero, ¿de dónde sacaste dinero para un abogado? Preguntó Minseon, apartándose con preocupación. Hermana, ¿no habrás hecho algo malo? Hyeon esbozó una sonrisa cansada. Depende de lo que llames malo. Me casé. ¿Qué? Minseon se quedó boquiabierto. ¿Estás bromeando? No. Es una larga historia. Te la contaré por el camino. Lo instaló en un pequeño hotel cerca de su universidad, para que descansara y se recuperara. Le contó una versión abreviada de la verdad, que se había casado por conveniencia con un hombre rico que le había pagado una gran suma. No mencionó a Juno, ni el pasado, ni a Sano. Minseon estaba demasiado agotado para hacer más preguntas. Solo la agradeció, lloró de alivio y se quedó dormido. Hyeon regresó a la mansión tarde por la noche. Juno la esperaba en la sala. ¿Tu hermano está bien?, preguntó. Sí. Gracias, respondió Hyeon con sinceridad. Sin tu ayuda, nunca habría podido reunir tanto dinero. Es lo mínimo que puedo hacer, dijo Juno, negando con la cabeza. Parecía cansado. Había pasado todo el día frente al ordenador y al teléfono, hurgando en el pasado de Sano. Encontré algo, dijo. Sano cambió de trabajo 6 veces en los últimos 15 años. Siempre se marchaba de repente, sin explicación. Contacté a algunos de sus antiguos colegas. Uno insinuó que Sano se sentía incómodo trabajando con jóvenes becarias. Que había rumores. Hyeon se tensó.
O sea que siguió haciéndolo. Es posible. Hay que investigar más a fondo. Contraté a un detective privado. Buscará a sus excompañeras y hablará con ellas. Si alguna acepta testificar. Eso puede tardar semanas, suspiró Hyeon. O días, replicó Juno. Depende de lo imprudente que haya sido. Los días siguientes transcurrieron en una extraña espera. Hyeon vivía en la mansión, formalmente como esposa de Juno, pero en realidad como invitada. Se veían en el desayuno y la cena, hablaban, compartían noticias. Juno resultó ser un interlocutor interesante, inteligente, culto, con buen sentido del humor. Hyeon se sorprendía al sentirse cómoda a su lado. Por primera vez en muchos años, se sentía a salvo. Minseon los visitó varias veces y conoció a Juno. Este fue amable, le preguntó por sus estudios, le dio consejos sobre su futura carrera. Minseon susurró a su hermana que su esposo le parecía un buen hombre. Si supieras toda la verdad, pensó Hyeon. El martes siguiente, el detective privado llamó. Tenía información. Juno puso el altavoz para que Hyeon también escuchara. Señor An, dijo el detective, encontré a 3 mujeres dispuestas a testificar contra Sano. Todas trabajaron con él en diferentes periodos. Todas reportan acoso, tanto verbal como físico. Una de ellas, Lee Mi-ra, de 28 años, está dispuesta a presentar una denuncia formal. El incidente ocurrió hace 3 años, cuando era becaria en su empresa. Él la encerró en la oficina después del trabajo e intentó forzarla. Ella logró escapar, pero tuvo miedo de hablar, Sano tenía conexiones con la dirección. Simplemente renunció. Ahora, al saber que hay otras víctimas, ha decidido hablar. Juno apretó los puños. Excelente. Denle mis datos. Yo pagaré su abogado. Que presente la denuncia. Y póngame en contacto con las otras 2 mujeres. Hay otro asunto, dudó el detective. Indagué más en el pasado de Sano. Resulta que hace 20 años, cuando aún estaba casado, se abrió un caso en su contra. Lo acusó una vecina, una adolescente. Pero el caso se cerró por falta de pruebas. Los padres de la chica aceptaron dinero y silenciaron el escándalo. Luego la familia se mudó a otra ciudad. Hyeon sintió que las náuseas le subían a la garganta. Entonces lo ha hecho toda su vida. Susurró. Parece que sí, asintió Juno con gravedad. Gracias, señor Yo. Siga investigando. Encuentre a esa chica del pasado. Tal vez también quiera declarar. Cuando la llamada terminó, Hyeon y Juno permanecieron largo rato en silencio. ¿Cuántas vidas habrá destruido? Dijo finalmente Hyeon en voz baja. ¿Cuántas chicas y mujeres habrán sufrido por su culpa? Esto se acabará, respondió Juno con firmeza. Te lo prometo. Pagará por todo. El miércoles por la mañana, mientras Hyeon desayunaba en la cocina, la llamó Minseon. Su voz sonaba alterada. Hermana, ¿recuerdas a Somi? La chica del orfanato donde vivíamos. Hyeon frunció el ceño, tratando de recordar. Somi. ¿Wang Somi? ¿La que era 2 años menor que yo? Sí. La encontré por casualidad ayer. Ahora trabaja en una cafetería cerca de la universidad. Estuvimos hablando, y. Tiene problemas. Problemas serios. ¿Qué clase de problemas? La acosa un hombre. Dice que es poderoso, que tiene dinero. La amenaza, le exige que salga con él. Ella tiene miedo. Denunció a la policía, pero no sirvió de nada, no hay pruebas. Él es cuidadoso, no deja rastro. Y cuando me dijo cómo se llama. Hermana, es Ansano. Hyeon dejó caer la taza. Se estrelló contra el suelo con estrépito. ¿Qué dijiste? Susurró.
Ansa no. Lo recuerdo porque tiene el mismo apellido que tu esposo. Hermana, ¿es una coincidencia? No, Hyeon apretó el teléfono. Minseon, ¿dónde está esa chica? Dame su número. Rápido. Media hora después, Hyeon y Juno estaban sentados en una pequeña cafetería frente a una joven asustada de unos 25 años. Wang So-mi era delgada, pálida, con ojeras profundas de falta de sueño. Jugaba nerviosamente con una servilleta y evitaba mirar a Juno. So-mi, dijo suavemente Hyeon, tomándole la mano. ¿Me recuerdas? Soy Hyeon. Vivíamos en el mismo orfanato. So-mi asintió. Sí, hermana. Tú eras buena. Defendías a los más pequeños de los abusones. Cuéntanos qué está pasando, pidió Hyeon. Háblanos de Sano. So-mi empezó a hablar con voz temblorosa. Trabajaba como camarera en un restaurante. Hace 2 meses, Sano fue allí con unos amigos. La vio y comenzó a acosarla, a hacerle cumplidos. Ella lo rechazó amablemente. Pero él insistió. Empezó a ir cada día, a esperarla después del turno. Averiguó dónde vivía. Empezó a aparecer frente a su casa, a enviarle regalos caros que ella devolvía. Luego llegaron las amenazas. Le dijo que si no aceptaba salir con él, lo lamentaría. Que conocía a gente poderosa capaz de hacer que perdiera su trabajo, su vivienda. Que nadie protegería a una huérfana sin contactos como ella. Se enteró de que yo venía del orfanato, susurró So-mi entre lágrimas. Y me dijo que chicas como yo deberían sentirse afortunadas si alguien se fija en ellas. Que tenía que estar agradecida. Intenté denunciarlo, pero... Él realmente tiene poder. Tiene amigos en la policía. Nadie me cree. Hyeon le apretó la mano con más fuerza. Las mismas palabras. La misma táctica. 15 años después, Sano no había cambiado. ¿Cuándo fue la última vez que te molestó? Preguntó Juno. Anteayer por la noche, murmuró So-mi. Me esperaba frente al edificio. Me agarró del brazo. Dijo que estaba perdiendo el tiempo resistiéndome. Que al final conseguiría lo que quería. Logré soltarme y huí a casa de una amiga. Pasé la noche allí. Tengo miedo de volver a mi casa. Juno miró a Hyeon. En sus ojos ardía la furia. So-mi, dijo con firmeza. Desde este momento estás bajo nuestra protección. Te pondré seguridad. Te mudarás a un lugar seguro. Y nos aseguraremos de que Sano no vuelva a acercarse a ti jamás. Pero... ¿quiénes son ustedes? Preguntó So-mi, asustada. ¿Por qué quieren ayudarme? Porque él también me hizo daño, respondió Hyeon en voz baja. Hace mucho tiempo. Y ha llegado el momento de detenerlo. Esa misma noche, Juno convocó una reunión. En el salón de su mansión se reunieron el abogado señor Choi, el detective privado Yoo, Hyeon y él mismo. Ahora tenemos un caso reciente, dijo el abogado. El acoso a Wang So-mi. Ella está dispuesta a testificar. Hay testigos que lo vieron acosándola. Y grabaciones de las cámaras de seguridad frente a su casa, donde se ve que la espera. Eso ya es una prueba sólida. Además del testimonio de Lee Mirra sobre el acoso de hace 3 años, añadió el detective, y de las otras 2 mujeres que la apoyarán. Y mi testimonio sobre los hechos de hace 15 años, dijo Hyeon en voz baja. Estoy lista para declarar oficialmente. Juno la miró con seriedad. ¿Estás segura? Será difícil. Tendrás que recordarlo todo, contarlo a desconocidos. Estoy segura, asintió Hyeon con firmeza. Si mi testimonio puede ayudar a encerrarlo, lo haré. El abogado asintió. Bien. Entonces mañana por la mañana presentaremos las denuncias. Todas juntas.
Hablaré con un fiscal conocido para que el caso avance sin demoras. Con tantas acusaciones, Sano no podrá escapar. ¿Y si intenta huir? Preguntó Juno. Yo lo vigilaré, prometió el detective. Si nota algo raro y trata de marcharse, lo sabré enseguida. Cuando la reunión terminó y todos se marcharon, Hyeon se quedó a solas con Juno. Gracias, dijo ella. Por ayudar a Somi. Por hacer todo esto. No me des las gracias, negó Juno con la cabeza. Fue mi familia quien permitió que ese monstruo entrara en nuestra casa. Es mi deber corregir ese error. Se acercó a la ventana, mirando el jardín iluminado por la noche. ¿Sabes? Cuando mi madre murió, estaba furioso, dijo en voz baja. Furioso conmigo mismo por no haber podido salvarla. Furioso con la vida. Y también contigo. Con aquella chica desconocida que le rompió el corazón. Pensé que si te encontraba y descubría la verdad, me sentiría en paz. Que me traería algo de alivio. Pero ahora que lo sé, solo me siento peor. Porque mi madre murió sin saber que tenía razón. Que realmente te protegió mal. Que su casa fue para ti una trampa, no un refugio. Hyeon se acercó a él. Tu madre no tiene culpa, dijo suavemente. Quiso hacer lo correcto. Era una buena persona. Y si hubiera sabido la verdad, habría hecho todo por protegerme. Estoy segura de eso. ¿Por qué estás tan segura? Porque tú eres su hijo, sonrió Hyeon. Y eres tan bondadoso como ella. Estás ayudándome a mí y a Somi, aunque podrías simplemente mirar hacia otro lado. Eso significa que ella te educó bien. Juno la miró, y en su mirada había algo cálido, desconocido. Eres una mujer extraordinaria, Hyeon, dijo con voz baja. Después de todo lo que has vivido, aún puedes ver lo bueno en las personas. Sus miradas se encontraron. El silencio se llenó de algo más profundo que gratitud. Hyeon fue la primera en apartar los ojos. Será mejor que me vaya a dormir, murmuró. Mañana será un día difícil. Buenas noches, respondió Juno. Pero cuando ella salía del salón, él la llamó, ¿Hyeon? Sí. Me alegra que te hayas quedado. Me alegra que estés aquí. Hyeon sonrió y salió, sintiendo que las mejillas le ardían. El jueves por la mañana, Hyeon, Lee Mi-ra, Wang So-mi y otras dos mujeres se presentaron en la fiscalía. El abogado Choi las acompañaba, explicando el procedimiento. Cada una dio un testimonio detallado sobre el acoso de An Sano. La fiscal, una mujer de mediana edad llamada señora Oh, las escuchó con atención, tomando notas y haciendo preguntas precisas. Cuando llegó el turno de Hyeon, lo contó todo. Cómo la sacaron del orfanato. Cómo Sano entraba a su habitación por las noches. Cómo tuvo miedo y acabó escapando. La fiscal la escuchó con el rostro impasible, pero Hyeon vio cómo se tensaban sus mandíbulas de rabia contenida. ¿Por qué no denunció esto antes? Preguntó la señora Oh. Tenía 15 años, respondió Hyeon en voz baja. No era nadie. Una huérfana. Temía que no me creyeran. Que me culparan. La fiscal asintió con pesar. Lamentablemente, eso ocurre a menudo. Pero ahora la situación es distinta. Tenemos 5 víctimas. Hay pruebas. Ansa no responderá por sus crímenes. Esa misma tarde se emitió la orden de arresto. La policía fue a la casa de Sano. Intentó resistirse, gritó que tenía contactos, amenazó. Pero se lo llevaron esposado. La noticia del arresto se difundió rápidamente. Juno llamó a Hyeon cuando ella ya estaba en la mansión. Lo detuvieron, dijo. Mañana será la primera audiencia. El abogado asegura que el juez no lo dejará en libertad bajo fianza, las acusaciones son demasiado graves y existe riesgo de que presione a las testigos.
¿Entonces no saldrá? En la voz de Hyeon sonó la esperanza. No saldrá, confirmó Juno. Al menos no antes del juicio. Y lo fijarán pronto, dado el número de víctimas. Hyeon soltó un suspiro tembloroso. No puedo creer que esto esté ocurriendo de verdad. Que por fin vaya a pagar por todo. Créelo, dijo Juno con firmeza. Me aseguraré de que reciba la pena máxima. Mis abogados representarán a todas las víctimas. La semana siguiente la vida pareció entrar en una nueva calma. Minseon fue totalmente exonerado, el verdadero culpable en su caso confesó ante las pruebas. Su hermano volvió a estudiar, agradecido y feliz. Somi se mudó a un apartamento seguro pagado por Juno y consiguió un nuevo trabajo. Lee Mira y las demás mujeres también sintieron alivio, por fin las habían escuchado, por fin les creían. Y Hyeon. Hyeon vivía en la mansión de Juno y cada día descubría algo nuevo en ella. Él no era solo un heredero rico. Era un empresario inteligente que dirigía la compañía de su padre, un importante fabricante de productos electrónicos. Pero aún así encontraba tiempo para leer, disfrutaba de la música clásica y preparaba un café excelente. Por las mañanas desayunaban juntos, hablando de todo y de nada. Por las noches veían películas o simplemente compartían el silencio del salón, cada uno con su libro, pero acompañados. Hyeon se descubría esperando esos momentos. Sonreía al oír sus pasos. Lo observaba en secreto, notando cómo fruncía el ceño al concentrarse, o cómo se le curvaban los labios en una sonrisa discreta cuando leía algo divertido. Esto no está bien, se decía a sí misma. Esto es solo un acuerdo temporal. En unos meses nos divorciaremos y me iré. No debo encariñarme. Pero el corazón no obedecía a la razón. Una noche, un martes, mientras estaban sentados en la sala después de cenar, Juno dejó el libro a un lado y miró a Hyeon. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Hyeon alzó la vista de la revista. Claro. ¿Alguna vez estuviste con alguien? Después de aquello. ¿Tuviste alguna relación? Hyeon bajó los ojos. No, respondió en voz baja. Nunca. No podía. Tenía miedo de acercarme a la gente. Miedo de confiar. Especialmente en los hombres. Tuve algunos conocidos, amigos del trabajo, pero nada serio. Cada vez que alguien intentaba acercarse más, yo lo alejaba. Construía muros. Lo siento mucho, dijo Juno con sinceridad. Sano te robó no solo la infancia, sino también la posibilidad de amar. Es monstruoso. ¿Y tú? Preguntó Hyeon, levantando la mirada hacia él. ¿Tú tuviste relaciones? Juno sonrió con cierta ironía. Sí. Pero nada serio. Siempre estuve demasiado ocupado con el trabajo. Después de la muerte de mi padre, cuando heredé la empresa, apenas me quedaba tiempo para mi vida personal. Salí con algunas mujeres, pero nunca hubo chispa. Siempre sentía que faltaba algo. Tal vez comprensión mutua. O simplemente la capacidad de ser yo mismo junto a otra persona. ¿Y conmigo? Susurró Hyeon, sorprendida de su propia osadía. ¿Puedes ser tú mismo conmigo? Juno la miró durante un largo rato. Sí, respondió al fin. Contigo sí puedo. Contigo no tengo que fingir. Conoces mis errores, a mi familia, mi dolor. Y aún así estás aquí, a mi lado. Eso vale mucho. Entre ellos cayó un silencio tenso. Hyeon sentía como su corazón latía con fuerza. Quiso levantarse, acercarse, tocar su mano. Pero el miedo la detuvo. Miedo a que, si cruzaba esa línea, después dolería demasiado. Voy a dormir, murmuró al ponerse de pie. Buenas noches. Buenas noches, Hyeon, respondió suavemente Juno.
Cuando ella subía las escaleras, él añadió, ¿sabes? No quiero que te vayas. Cuando termine nuestro acuerdo, quiero que te quedes. Hyeon se detuvo en el escalón. ¿Por qué? Porque te has vuelto parte de mi vida, respondió simplemente Juno. Porque contigo esta casa se convirtió en un hogar, y no solo en un edificio con muebles. Porque eres importante para mí. Hyeon no respondió. Subió rápidamente al piso de arriba y se encerró en su habitación, con las manos sobre el corazón que latía desbocado. El juicio comenzó 2 semanas después, a mediados de octubre. Hyeon estaba sentada en la sala del tribunal entre Juno y el abogado Choi. A su lado estaban Somin, Lee Mira y las demás víctimas. Enfrente, en la mesa de la defensa, se encontraba Sano con su abogado, un especialista costoso que había contratado con sus últimos ahorros. Sano se veía desaliñado, envejecido. Un mes en el centro de detención había dejado huellas. Pero en sus ojos aún ardía el odio. Miraba a Hyeon con rencor, y ella tuvo que hacer un esfuerzo para no apartar la vista. Ya no te tengo miedo, le dijo mentalmente. Ya no tienes poder sobre mí. El juicio comenzó. La fiscal, la señora Oh, leyó la acusación, 5 casos de acoso y persecución contra 5 mujeres durante 20 años. Cada episodio tenía pruebas, testimonios y grabaciones de cámaras de seguridad. El abogado de Sano intentó defender a su cliente, alegando que todo era una calumnia, que las mujeres se habían confabulado para arruinar a un hombre inocente. Pero sus argumentos se desmoronaban ante los hechos evidentes. La primera en declarar fue Lee Mira. Contó cómo Sano la acosó 3 años atrás, cuando era pasante. Cómo la encerró en una oficina. Cómo tuvo miedo y guardó silencio. Luego declararon otras 2 mujeres con historias similares. Después fue el turno de Somin. Temblaba al testificar, pero Hyeon le sostenía la mano, dándole fuerzas. Somin habló del acoso, de las amenazas, del miedo que había sentido los últimos meses. Y finalmente, Hyeon se acercó al estrado y contó su historia. Como a los 15 años llegó a la casa de la familia An. Como Sano entraba en su habitación por las noches. Como huyó, sin tener el valor de contar la verdad. Como ese trauma la había perseguido toda la vida. Mientras hablaba, reinaba un silencio absoluto en la sala. La jueza, una mujer mayor de cabello canoso, escuchaba con gesto severo. Los miembros del jurado se miraban entre sí. Y Sano, con el rostro enrojecido, apretaba los puños. «Miente», gritó de repente, poniéndose de pie. «Todo eso es mentira. Yo no hice nada». «Acusado, siéntese», ordenó con firmeza la jueza. «Ella lo inventó. Todas lo inventaron. Quieren mi dinero». «¿Qué dinero?», preguntó fríamente la jueza. «Hasta donde sé, usted no es un hombre rico. Y ninguna de las víctimas exige compensación económica. Exigen justicia. Guardia, saquen al acusado». Sacaron a Sano, y Hyeon regresó a su asiento. Le temblaban las manos, tenía las mejillas encendidas, pero por dentro sentía un extraño alivio. Lo había dicho. Por fin había dicho la verdad en voz alta. Juno le tomó la mano y la apretó con fuerza. Hyeon lo miró y vio orgullo en sus ojos. «Lo hiciste bien», decía su mirada. «Lo lograste». El juicio duró 3 días. Declararon testigos, psicólogos forenses, antiguos compañeros de trabajo de Sano. El cuadro se volvía cada vez más oscuro. Sano era un acosador serial que durante décadas había elegido víctimas vulnerables, jóvenes, pobres, incapaces de denunciarlo. El tercer día, el tribunal dictó sentencia, 8 años de prisión por acoso a menores y adultos, persecución y amenazas. Cuando la jueza leyó el veredicto, Sano se desplomó en su asiento, cubriéndose el rostro con las manos.
Hyeon sintió como de sus hombros caía un peso que llevaba años soportando. 8 años. Pasaría 8 años tras las rejas. No bastaba para compensar todo el daño causado, pero era algo. Era justicia. Después del juicio, todos se reunieron en el vestíbulo del tribunal. So-min lloraba de alivio. Lee Mira abrazaba a su abogado. Las demás mujeres sonreían, sintiéndose por primera vez en mucho tiempo a salvo. Lo logramos, susurró So-min, abrazando a Hyeon. Hermana, realmente lo logramos. Sí, sonrió Hyeon entre lágrimas. Ganamos. Juno estaba junto a ellas, mirándolas con una sonrisa cálida. Cuando sus miradas se cruzaron, Hyeon comprendió que él sentía lo mismo. Alivio. Satisfacción. Y algo más profundo. Esa noche, cuando regresaron a la mansión, Juno abrió una botella de buen vino. Por la justicia, dijo, levantando la copa. Por la justicia, repitió Hyeon. Bebieron, sentados junto a la chimenea. Afuera caía el atardecer, tiñendo todo con luz dorada de otoño. ¿Y ahora qué? Preguntó Hyeon. ¿Qué pasará después? ¿Después? Juno la miró. Después, seguimos viviendo. Tú, yo, tu hermano, So-min, todas las que sufrieron. Seguimos adelante, sabiendo que quien nos hizo daño ha pagado por ello. ¿Y nuestro acuerdo? Juno dudó un instante. Técnicamente, aún no ha pasado un año. Tenemos varios meses por delante. Pero si quieres irte antes, no me opondré. Eres libre, Hyeon. Siempre lo has sido. Hyeon miraba el fuego de la chimenea. ¿Y si no quiero irme? Preguntó en voz baja. El silencio se prolongó. Juno dejó la copa sobre la mesa y se volvió hacia ella. Entonces quédate, dijo, con esperanza en la voz. Quédate tanto tiempo como quieras. Quédate para siempre, si así lo deseas. ¿Por qué quieres que me quede? Hyeon lo miró fijamente. En serio. No por lástima, ni por culpa. ¿Por qué? Juno se inclinó más cerca. Sus rostros quedaron a escasos centímetros. Porque me he enamorado de ti, dijo simplemente. En algún punto, entre los desayunos, las conversaciones nocturnas y nuestra lucha compartida por la justicia, me di cuenta de que no puedo imaginar mi vida sin ti. Eres fuerte, amable, valiente. Has soportado tanto dolor sin volverte amarga. Ayudaste a So-mi cuando tú misma necesitabas ayuda. Eres increíble, Hyeon. Y quiero estar contigo, no por contrato, sino porque te amo. Hyeon no podía respirar. Su corazón latía tan fuerte que pensó que Juno debía oírlo. Tengo miedo, susurró. Miedo de volver a confiar. Miedo de que si abro mi corazón, me vuelvan a herir. No te haré daño, dijo Juno con firmeza, tomando su mano. Te lo juro. Te cuidaré, te protegeré, te amaré. Seré paciente. Puedes abrirte a tu ritmo, sin prisas. Esperaré lo que haga falta. Hyeon miró sus manos entrelazadas. Miró su rostro, lleno de sinceridad y calidez. Y algo dentro de ella se derritió. El hielo que había aprisionado su corazón durante 15 años empezó a fundirse. Yo también te amo, susurró. Tenía miedo de admitirlo, incluso ante mí misma. Pero es verdad. Te amo, Juno. Él sonrió, esa sonrisa suya que siempre la calentaba por dentro, y se inclinó aún más. ¿Puedo besarte? Preguntó en voz baja. Hyeon asintió, cerrando los ojos. Sus labios se encontraron en un beso tierno y cuidadoso. El primero para Hyeon. El primero de verdad, sin miedo ni dolor. Solo calor, ternura y amor. Cuando se separaron, Hyeon lloraba. Pero eran lágrimas de felicidad.
He esperado tanto este momento, susurró. El momento en que pudiera confiar en alguien. En que pudiera amar sin miedo. Y seré digno de esa confianza cada día de nuestra vida, prometió Juno, besando sus lágrimas. Se quedaron abrazados frente a la chimenea, mientras el fuego se apagaba lentamente. Dos personas heridas por el pasado, encontrando la sanación el uno en el otro. Las semanas siguientes pasaron como en una niebla cálida y feliz. Hyeon y Juno ya no ocultaban sus sentimientos. Se tomaban de la mano, se abrazaban, se besaban. Hyeon aprendía poco a poco a estar en una relación, y Juno la ayudaba con paciencia, sin presionarla, siempre pidiendo permiso antes de tocarla. Minseon, al enterarse de que la relación entre su hermana y Juno se había vuelto real, se alegró como un niño. Iba a la mansión los fines de semana y los tres pasaban tiempo juntos, veían películas, jugaban a juegos de mesa, cocinaban la cena. Minseon llamaba a Juno Jung, hermano mayor, y Juno le respondía con el mismo cariño. Somi también los visitaba a menudo. Había encontrado un buen trabajo en un editorial, alquilado un piso más grande y aprendía a vivir sin miedo. Hyeon la veía florecer, la tensión desaparecía de sus hombros y su sonrisa regresaba. Gracias, Unye, le dijo un día mientras tomaban té en la cocina. Si no fuera por ti y por Juno Jung, aún estaría escondiéndome de ese monstruo. Solo hicimos lo que debíamos, respondió Hyeon. Tú merecías protección. Todos la merecen, asintió Somi con tristeza. Pero no todos la reciben. Tuvimos suerte. Hyeon pensaba en eso a menudo. En cuántas chicas y mujeres sufrían en silencio. En lo importante que era decir la verdad, creer a las víctimas. Una tarde de finales de octubre, mientras ella y Juno veían el atardecer desde la terraza, él le preguntó, ¿en qué piensas? En que tuvimos suerte, respondió Hyeon. En que logramos justicia. Pero, ¿y los que no pudieron? ¿Los que aún callan? Juno reflexionó. Tienes razón. El sistema es imperfecto. A las víctimas muchas veces no les creen, las culpan. Sobre todo si el agresor es poderoso o rico. Me gustaría hacer algo al respecto, suspiró Hyeon. Ayudar, de alguna manera. Juno la miró. Entonces hagámoslo, dijo. Conozco a un buen abogado que se especializa en estos casos. Podríamos pagar sus servicios para quienes no pueden permitirse una defensa costosa. De forma anónima, solo ayudando a personas concretas. Sin publicidad, sin fundaciones, sin organizaciones. Ayuda directa a quien la necesite. Los ojos de Hyeon se iluminaron. Es una buena idea. Podríamos ayudar a mujeres que sufren acoso o persecución. Pagarles abogados, psicólogos. Y alojamiento, si hace falta, añadió Juno. Muchas tienen miedo de dejar a sus agresores porque no tienen a dónde ir. Sí, asintió Hyeon. Eso sería lo correcto. Empezaron a actuar la semana siguiente. Juno contactó con varios abogados y organizaciones defensoras de víctimas de violencia. Acordó financiar de forma anónima la asistencia legal para quienes no podían pagarla. Hyeon se involucró también, ayudando a revisar los casos, hablando con las mujeres, brindándoles apoyo. Era un trabajo silencioso y discreto. Sin declaraciones rimbombantes ni publicidad. Solo ayuda real a personas reales. En el primer mes ayudaron a 4 mujeres. En el segundo, a 7. Y cada vez, Hyeon sentía que hacía algo importante, algo correcto. A comienzos de noviembre, ocurrió algo que lo cambió todo. Hyeon se despertó una mañana con náuseas. Al principio pensó que había comido algo en mal estado. Pero las náuseas se repitieron al día siguiente. Y al siguiente. Deberías ir al médico, dijo Juno, preocupado. Hyeon restó importancia. Es solo estrés. O un resfriado. Se me pasará.
Pero no se pasó. Una semana después, cuando se sintió mareada en la cocina, Juno insistió en llevarla al doctor. La médica, una mujer amable de mediana edad, la examinó, le hizo algunas preguntas y le pidió unos análisis. Solo por precaución, dijo con una sonrisa. Los resultados llegaron al día siguiente. La doctora llamó personalmente a Hyun. Felicitaciones, señora Ann. Está embarazada. Aproximadamente de 6 semanas. Hyun se quedó de pie en medio del salón, con el teléfono en la mano, incapaz de pronunciar palabra. Embarazada. Estaba embarazada. Iban a tener un hijo. Ella y Juno. ¿Señora Ann? Preguntó la doctora con preocupación. ¿Me escucha? Sí, respondió Hyun con voz ronca. Yo. Gracias. Muchas gracias. Colgó y se dejó caer lentamente en el sofá. Le temblaban las manos. Su mente era un torbellino. Un hijo. Iba a ser madre. Y ella nunca había soñado con eso, temía no poder ser una buena madre después de todo lo que había vivido. Temía que sus heridas le impidieran amar a su hijo como debía. Pero ahora, al saber que estaba embarazada, no sentía miedo. Sentía alegría. Una alegría cálida, increíble, que le llenaba el pecho. ¿Hyun? Se oyó la voz de Juno. Entró en la sala con el portátil en las manos. ¿Qué dijo la doctora? Hyun lo miró y sonrió entre lágrimas. Estoy embarazada. Vamos a tener un hijo. Juno se quedó inmóvil. El portátil casi se le cayó de las manos. Lo dejó sobre la mesa y se arrodilló ante ella. ¿De verdad? Susurró. ¿Vamos a ser padres? Sí, asintió Hyun. Si tú lo quieres. Sé que no lo planeamos, que tal vez sea demasiado pronto, quizá. Juno puso un dedo sobre sus labios. Lo quiero, dijo con firmeza. Lo quiero más que nada en el mundo. Quiero un hijo contigo. Quiero una familia. Quiero que esta casa se llene de risas de niños. Puso la mano sobre su vientre, allí donde ahora crecía una diminuta nueva vida. Hola, pequeño, susurró. Soy tu papá. Y te prometo amarte y protegerte siempre. Hyun rompió a llorar, abrazándolo. Permanecieron así largo rato, en silencio y en paz, pensando en el futuro. El embarazo de Hyun transcurrió sin complicaciones. Juno la rodeó de cuidados, contrató a los mejores médicos, se aseguró de que descansara y comiera bien. Mencien revoloteaba a su alrededor como una gallina, dispuesto a cumplir cualquier capricho. Somi iba a visitarla con regalos y anécdotas divertidas para animarla. A finales de noviembre, el vientre de Hyun empezó a redondearse. Ella se miraba al espejo, observando su cuerpo cambiar, y aún no podía creer que dentro de ella creciera una persona. Su hijo. El hijo de ambos. ¿En qué piensas? Preguntó Juno, abrazándola por detrás y colocando sus manos sobre las de ella, en el vientre. En que quiero ser una buena madre, respondió en voz baja. Pero tengo miedo de no poder. De que mis heridas me lo impidan. Serás la mejor madre del mundo, dijo Juno con seguridad. Porque sabes lo que duele cuando nadie te protege. Y nunca dejarás que nuestro hijo pase por lo mismo. Hyun se volvió hacia él. Y tú serás el mejor padre. Cariñoso, justo, atento. Como lo fue tu madre. Al mencionar a su madre, Juno se entristeció. Lamento que no haya llegado a ver este momento. Se habría alegrado tanto por su nieto. O su nieta, sonrió Hyun. O su nieta, repitió él con ternura. Mi madre soñaba con tener nietos. Habría sido feliz. Hyun le tomó la mano. ¿Sabes? He pensado.
Tal vez deberíamos ponerle su nombre. Si es una niña, claro. Sue. O algo parecido. Juno la miró con gratitud y amor. Sería hermoso, susurró. Gracias. A comienzos de diciembre llegó una carta. Desde la prisión donde cumplía condena Sano. Juno le entregó el sobre a Hyeon, que lo observó largo rato sin atreverse a abrirlo. No tienes por qué leerlo, le dijo Juno. Podemos simplemente tirarlo. Pero Hyeon negó con la cabeza. Abrió el sobre con las manos temblorosas. La carta era breve, escrita con una caligrafía irregular. Hyeon, no sé si leerás esto. No sé si tengo derecho a escribirte. Pero debo decirlo. Perdóname. Por todo lo que hice hace 15 años. Por haber destruido tu vida. Por haberte hecho daño. Fui un monstruo. No merezco el perdón, pero lo pido. Aquí, en prisión, he tenido tiempo para pensar. Para comprender qué clase de persona fui. Cuánto dolor causé. No puedo reparar nada, pero al menos puedo reconocer mi culpa. Eras una niña. Asustada, vulnerable. Y yo me aproveché de tu miedo, de tu soledad. No tengo excusa. Nada puede justificar lo que hice durante toda mi vida. No busco tu perdón. Solo quería que supieras que entiendo que estaba equivocado. Que merezco esta condena. Y si 8 años entre rejas pueden servir de algo para redimirme, los cumpliré. Sé feliz, Hyeon. Te lo mereces. Ansa no. Hyeon bajó lentamente la carta. Las lágrimas le corrían por las mejillas. ¿Qué dice? Preguntó Juno con cautela. Se disculpa, susurró Hyeon. Se disculpa. Y reconoce su culpa. Alzó la vista hacia Juno. Nunca pensé que escucharía esas palabras de él. Lo siento. Fue mi culpa. Lo esperé toda mi vida sin darme cuenta. Y ahora que lo tengo, me siento más ligera. Como si el último nudo dentro de mí se hubiera deshecho. ¿Lo perdonarás? Preguntó Juno. Hyeon reflexionó un momento. El perdón no es para él. Es para mí. Para soltar el dolor, la ira. Para poder vivir sin ese peso. Sí, lo perdonaré. No porque lo merezca, sino porque yo merezco ser libre del pasado. Juno la abrazó. Eres una mujer increíble, susurró. La más fuerte que conozco. Aprendí la fuerza de ti, respondió Hyeon con una sonrisa entre lágrimas. Me enseñaste que se puede luchar por la justicia. Que no hay que tener miedo. Que tengo derecho a ser feliz. Los dos merecemos la felicidad, dijo Juno, besándole la frente. Y ahora tendremos una familia. Una familia de verdad, llena de amor. A mediados de diciembre formalizaron el divorcio, para poder presentar enseguida la solicitud de un nuevo matrimonio. Uno real, sin engaños ni contratos. Un matrimonio por amor. Puede sonar raro, rió Juno mientras iban camino al registro civil, pero quiero casarme contigo de verdad. Sin pelucas, sin cochecitos, sin fingir. Solo tú y yo, empezando una nueva vida. Yo también quiero una boda de verdad, admitió Hyeon. Pequeña, solo con los más cercanos. Minseon, Somi, tu padre. Mi padre estará feliz, asintió Juno. Siempre quiso que me asentara. Y ahora no solo me caso, sino que voy a ser padre. El padre de Juno, el señor Antae-san, realmente se alegró. Cuando Juno le contó toda la historia, sobre Hyeon, sobre Sano, cómo empezó todo y cómo terminó, el anciano escuchó con el rostro serio, y luego abrazó a su hijo. Hiciste lo correcto, le dijo. Restableciste la justicia y encontraste el amor. Tu madre estaría orgullosa de ti. Conoció a Hyeon y le pidió perdón por no haberla protegido 15 años atrás.
Estábamos ciegos, dijo con dolor en la voz. Dejamos entrar a un depredador en nuestra casa y no vimos cómo cazaba a una niña indefensa. Mi esposa murió con esa culpa en el corazón. Déjame al menos ahora enmendarlo. Déjame acogerte en nuestra familia como a una hija. Hyeon rompió a llorar y lo abrazó. Él le acariciaba la espalda como un padre, el padre que ella nunca tuvo. Bienvenida a la familia, hija, susurró. Bienvenida a casa. La boda se celebró a finales de diciembre, en una pequeña capilla en las afueras de Seúl. Solo asistieron los más cercanos, Minseon, So-mi, el padre de Juno, el abogado Choi con su esposa y algunos amigos. Hyeon llevaba un sencillo vestido blanco que disimulaba su vientre redondeado. El cabello suelto, apenas maquillaje. Se veía feliz, radiante. Juno estaba de pie junto al altar, vestido con un traje oscuro, y cuando Hyeon entró al salón del brazo de Minseon, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Estás hermosa», susurró él cuando ella llegó hasta él. «Y tú estás guapo», respondió Hyeon con una sonrisa. La ceremonia fue breve y cálida. Intercambiaron votos verdaderos, sinceros, prometiendo amarse y cuidarse en todas las circunstancias de la vida. «Juro protegerte», dijo Juno, mirándola a los ojos. «Amarte cada día. Estar a tu lado en la alegría y en el dolor. Construir contigo una familia llena de amor y felicidad. Sanar tus heridas y dejar que tú sanes las mías. Eres mi amor, mi esposa, la madre de mi hijo. Y le agradezco al destino por cada momento a tu lado». «Juro confiar en ti», respondió Hyeon entre lágrimas. «Abrirte mi corazón. Amarte sin miedo. Ser tu apoyo, como tú has sido el mío. Construir contigo un hogar donde nuestros hijos crezcan con seguridad y amor. Tú me devolviste la fe en las personas, en la felicidad, en el futuro. Y te amaré por siempre». Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Juno la besó con tanta ternura que parecía temer romper un tesoro frágil. Los invitados aplaudieron. Minseon se secaba las lágrimas. So-mi lloraba en su pañuelo. Incluso el severo señor Tae-son sonreía. En la pequeña celebración posterior a la ceremonia brindaron con champaña sin alcohol para Hyeon, comieron pastel, rieron y compartieron recuerdos. «Recuerdo la primera vez que vi a mi hermana después de casarse», contaba Minseon. Se veía tan feliz, pero también asustada. No entendía qué pasaba. Ahora lo sé, se estaba enamorando. Por primera vez en su vida abría su corazón. Y me alegra tanto que lo abriera para Juno Jung, añadió, abrazando a Juno. «Eres el mejor cuñado del mundo. Y tú el mejor hermano», sonrió Juno. «Hyeon tiene suerte de tenerte». So-mi se acercó a Hyeon y la abrazó con fuerza. «Gracias, hermana», susurró. «Por todo. Por salvarme. Por enseñarme que se puede vivir sin miedo. Por ser la hermana mayor que nunca tuve». «Gracias a ti», respondió Hyeon. «Por tu valentía. Por atreverte a testificar. Ganamos juntas». Cuando la celebración terminó y los invitados se fueron, Juno y Hyeon regresaron a la mansión, ahora oficialmente su hogar compartido. Se quedaron de pie en la sala de estar, la misma donde meses atrás Juno le había revelado la verdad sobre quién era. «¿Quién lo diría?», rió Juno, «que un matrimonio falso con un viejo en silla de ruedas terminaría en un amor verdadero». «Destino», sonrió Hyeon. «O justicia». Ambos buscábamos respuestas, tú, sobre el pasado de tu madre, yo, sobre mi dolor. Y nos encontramos el uno al otro. «Eres lo mejor que me ha pasado», dijo Juno con seriedad. «Lo mejor de mi vida». Hyeon tomó su mano y la colocó sobre su vientre, donde crecía su bebé. «Lo mejor apenas comienza», susurró. «Nuestra familia. Nuestro futuro. Sin miedo, sin dolor. Solo amor». Juno se inclinó y la besó, largo y suave. «Solo amor»,
repitió él en un eco. 6 meses después, en un cálido día de junio, el primer llanto de un recién nacido llenó la sala de maternidad. Una niña. Saludable, de mejillas rosadas, con diminutos puños y una maraña de cabello oscuro. Hyeon sostenía a su hija en brazos, incapaz de apartar la mirada. Juno estaba sentado a su lado, abrazándola por los hombros, también mirando a la pequeña con adoración. «Hola, Sue», susurró Hyeon. «Soy tu mamá. Y este es tu papá. Te hemos esperado tanto. Te amaremos siempre», añadió Juno, tocando con cuidado la diminuta mano de su hija. «Te protegeremos. Crecerás en un hogar lleno de amor y seguridad. Lo prometo». La bebé bostezó y apretó con fuerza el dedo de su padre. Juno rió entre lágrimas. «Es fuerte», dijo. «Como su mamá». «Y bondadosa», sonrió Hyeon. «Como su papá y su abuela, en cuyo honor lleva su nombre». Se quedaron así, los tres juntos, una nueva familia nacida del dolor y el miedo, pero construida sobre el amor y el perdón. Alguien llamó a la puerta de la habitación. Entró Minseon con un enorme ramo de flores y un oso de peluche tan grande como él. «¿Puedo conocer a mi sobrina?», preguntó tímidamente. «Claro, tío Minseon», rió Hyeon. «Ven aquí». Minseon se acercó, miró dentro del pequeño envoltorio y sonrió con ternura. «Es preciosa», susurró maravillado. «Justo como tú, hermana». Tras él llegaron Somi con regalos, el señor Taeson con rostro serio pero feliz, amigos y colegas. La habitación se llenó de risas, alegría y felicitaciones. Hyeon miraba a todas esas personas, su familia, su verdadera familia, no por sangre sino por corazón, y sentía una felicidad inmensa. 15 años atrás había sido una niña asustada, huyendo de una casa que debía haber sido su refugio. Vivió años de miedo y soledad. Creyó que nunca podría confiar ni amar a nadie. Y ahora estaba allí, una esposa feliz, una madre amorosa, rodeada de personas que la valoraban. Había sanado sus heridas. Había ayudado a otros a sanar las suyas. Había encontrado justicia y perdón. Y, sobre todo, había encontrado el amor. ¿En qué piensas?, preguntó suavemente Juno cuando los invitados se fueron y volvieron a quedarse los tres. «En que a veces los momentos más oscuros de la vida conducen a los más luminosos», respondió Hyeon. «Si no hubiera sido por aquella terrible semana hace 15 años, si no fuera por la desesperación con Minseon, si no fuera por tu idea del matrimonio falso, nunca nos habríamos conocido. No nos habríamos enamorado. Y esta pequeña no estaría aquí». «El destino actúa de formas extrañas», asintió Juno. «Pero le agradezco cada giro que me llevó hasta ti». Besó a Hyeon en la sien. «Te amo, esposa mía». «Y yo te amo, esposo mío», sonrió ella. La pequeña Sue dormía tranquila en brazos de su madre, soñando los primeros sueños de su vida. Una vida que estaría llena de amor, protección y felicidad. Afuera, el sol se ponía tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Terminaba un día más, pero para la familia An comenzaba una nueva era, la era de la sanación, la alegría y el amor infinito. Una historia que empezó con dolor y engaño terminaba de la forma más hermosa, con verdadera felicidad. Porque a veces hay que atravesar la oscuridad para apreciar la luz. Hay que conocer el miedo para aprender a confiar. Hay que sobrevivir a la mentira para encontrar la verdad. Y hay que perdonar el pasado para construir el futuro. Hyeon, Juno y la pequeña Sue eran la prueba de que el amor lo vence todo. De que la justicia existe. De que incluso las heridas más profundas pueden sanar si tienes a la persona adecuada a tu lado. Su historia era la prueba de que nunca es tarde para empezar de nuevo. Que el pasado no define el futuro. Que todos merecen una segunda oportunidad para ser felices. Y ellos tomaron esa oportunidad con ambas manos.